4, 3 y 4. Para meditar instantes en la palabra de Dios. ¿Ya tienen todos? Mateo 4, 3 y 4. Amén. Dice así. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aleluya. Quise leer el texto anterior, pero el texto 4, el versículo 4 que vamos a basar para estudiar el mensaje que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pensando en todas estas cosas acerca de la alimentación, acerca de la respuesta de Dios, acerca de la cercanía de Dios con nosotros, en una ocasión, hace algunos días andaba yo ya en el hospital regional de seguro social en Culiacán, mejor ubicado con el seguro de los tomateros. Esa es la diferencia. Y vino mi palabra de Dios, porque le decía a mi esposa: tienes suerte de aquí, de te pasaron a una cama y después al hospitalito y luego aquí a piso rápido que te atendieron. Y decía a mi esposa: es que no estamos bajo el sistema de los médicos, no estamos bajo el sistema del seguro social, porque sin papeles me la llevé ahí. Tuve que andar hasta una doctora que me ayudó a buscar los papeles, ahí la vigencia y tantas cosas. Una persona que no conocía, yo me le envió ahí porque era de noche, era un domingo de noche, domingo 7, día 7 del mes pasado. Y pues, más de creo que es el domingo 17 del mes pasado, y andaba batallando ahí, y salió una persona por ahí que le encontré y me ayudó a agarrar. Ella misma fue muy imprimió y todo. Y que no estamos en el sistema del seguro social, porque muy tardado, estamos en las manos de Dios. Porque Dios dice que confiamos en Él, en sus palabras son promesas de que va a estar con nosotros todos los días, incluyendo los días malos, los días que haya necesidades. El Señor va a estar con nosotros. Amén. El Señor va a estar con nosotros. En el tiempo antiguo, Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados cautivos de Israel, desde allá a Babilonia, aquel lugar. Y le dijo el rey a esos hombres que los miraba vigorosos, pero les iba a hacer más vigorosos, les iba a dar la alimentación. Y Sadrach, Mesach y Abednego, que no eran esos nombres hebreos, eso fue lo que le puso el rey de Babilonia, en plan de convención. Dijeron los dioses: no, ustedes comen su comida, pero no déjenos comer nuestras comidas, nuestras verduras, estas cosas, ¿no? Y cuando llegó el tiempo de checarlo, ¿cómo estaban? Los hijos de Dios eran más vigorosos, que los comían manjares de los babilonios. Aleluya. De otra forma, Dios sabe, ¿verdad?, cómo Él nos va a dirigir. No el pan de este mundo, no solamente de este pan vivirá el hombre. Aleluya. Sino de la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando estaba en el hospital del seguro social, vino a mí esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una promesa. En la palabra de Dios encontramos la fe por la cual nos hemos convertido en hijos de Dios. Cuando escuchaste la palabra de Dios por primera vez, vino a ti una sensación, algo hermoso, sentías bonito dentro de tu corazón, porque el Espíritu Santo que está obrando en tu vida por escuchar la palabra de Dios, porque tira la palabra de Dios. No es una palabra vacía. Aleluya. Y aún el mismo Dios, redentor de todas las cosas, hizo que la palabra se plasmara en un libro, se escribiera, para que la gente no lo olvidara, para que no fueran palabras humanas que se saquían del aire, sino palabras escritas, para que las recordáramos siempre y las pusiésemos por obra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el diablo quiere
apuesta a Jesús y dice: ejército de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios. De otra forma, no solamente de la comida podemos vivir, aleluya, de las palabras humanas. El hombre, para poder vivir, necesita conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te puede guiar en la vida. Las palabras humanas, las palabras de los hombres no te van a guiar. Aleluya. Las palabras del hombre son de dinero, prosperidad. Incluso hay iglesias que llevan hablando de prosperidad y pues hablan tantas cosas que aparentemente pues nos va muy bien. Aleluya. Y tantas cosas que dicen. Y aún las personas que se dedican a las cuestiones de prosperidad y de economía, todas las cosas que te va a ir bien. Ha habido programas que la gente hace de que hacen ciertas pirámides que escriben un grupo y pues ese grupo que te escribas pues sube otros días y así te va a hacer una red y vas ganando dinero. Y finalmente terminan puro fraude y todo eso. Eso es cuestión del hombre. Aleluya. Pero la palabra de Dios trae vida. Porque con la palabra de Dios tenemos una esperanza viva de vida eterna. Amén. Tenemos una palabra, ¿verdad?, que tiene vida. Aleluya. Que ha transformado nuestra vida, que ha cambiado nuestro carácter, nuestra forma de ser. Aleluya. Amados hermanos y amigos, la palabra de Dios no es algo que te va a castigar. Las malas acciones son las que llevan al hombre y a la mujer, a la persona consciente, las llevan a un destino, ya sea el cielo o sea el castigo eterno. Por lo tanto, hoy es la oportunidad de saber escoger. Aleluya, porque dice la palabra que ayer y fuera bautizado será salvo. Es la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús para poder ser salvo. Si no le aceptas, estás negando la oportunidad. Está negando la gracia de Dios, está negando el regalo de Dios. Aleluya, por eso es importante escuchar la palabra. Hablando de liturgias, todo lo que preparamos en el culto, las alabanzas, la acción de gracias, todos esos son ingredientes que nos llevan al momento del mensaje de la palabra de Dios, de un alimento espiritual. De la palabra de Dios nos lleva a entender y nos da paciencia, nos da un alimento, es decir, nos lleva a un conocimiento de Dios, que tenemos a un ser supremo que está con nosotros. Podemos abrigar una esperanza real de parte de Dios. Amén. Podemos abrigar esa esperanza real de parte de Dios, porque Dios es real, Jesucristo es real, Jesucristo resucitó hasta el tercer día, Jesucristo es el Salvador del mundo. Dios es Espíritu y está aquí en este lugar. Gloria a su nombre. No estamos alabando a un Dios fuerte ni un Dios de pan, sino a un Dios vivo, a un Dios que se cumple en sus promesas. Aleluya. A un Cristo que dijo: clama a mí y te responderé según Jeremías. Aleluya. A un Cristo que dijo: todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré. Aleluya. A un Cristo que sana, que salva. Yo soy testigo de que Jesús me ha sanado y me ha salvado. Aleluya. La palabra de Dios es real. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, amados hermanos, es importante darnos cuenta de que todo esto que hablamos aquí no son fantasías ni cosas para emocionar a nadie. Quiero leerles la palabra de Dios en el libro de San Juan, aleluya, el libro de San Juan, que nos habla algo acerca de esto, de la palabra de Dios. En el capítulo 6 de San Juan, versículo, aquí vamos a encontrar algo que nos salga a hablar acerca de la palabra de Dios. Dice así: dice así la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 6. Capítulo
163. Dice aquí, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que hoy les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. De otra forma, los deseos de la carne para nada aprovechan. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre el espíritu y la carne, así entre el espíritu y el cuerpo, lo físico ustedes ven. Y la conciencia, es decir, el alma es la que decide si le va a hacer caso a la carne o le va a hacer caso al espíritu. La carne, cuando la persona muere, aquí se va a quedar la carne, se va a hacer polvo, se va. Aunque la queme se va a hacer polvo, se va a hacer ceniza, o si le queda los huesos, se deshace, se hace ceniza, lo único que hace es la parte aquí de la dentadura y el cráneo, pero si se quiere hacer polvo, se acaba. La carne aquí se va a quedar, pero el espíritu dice: vuelve a Dios que lo dio. Como el espíritu de Dios busca las cosas de Dios, y la carne, como quiso acá, no le interesa las cosas de Dios. Y lo que decide la conciencia, es decir, el alma de cada ser, de cada persona. Dice: la carne para nada aprovecha, pero las palabras que hoy los hablo son espíritu y son vida. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por eso. Aleluya. Hermanos y amigos, aleluya. Para que nos vaya bien, para que nos vaya bien en la vida, es necesario escuchar la palabra de Dios. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, un hombre muy conocido, uno de sus discípulos, Pedro. Y pues hubo una cierta situación ahí que Jesús le reclamó a la gente, porque la gente pues era muy descuidada, muy desorganizada, muy desobediente. Jesús le reclamó. Y pues dijo: pues, Señor, no le sale tan duro. Y Jesús dijo: pues, ¿qué más ustedes por qué? Entonces Pedro era muy aventado, muy atrevido, y se dijo: respondimos Simón Pedro, y Señor, ¿a qué iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿Se entiende? Aunque la palabra aparentemente sea dura, pero lo que Dios quiere es corregirnos. Ejemplos: si una persona, vamos a poner ejemplo, un hombre que empieza a desviar en su adolescencia, crece y empieza a desviar y se va al mundo, se sale de la casa de sus padres, se va al mundo, empieza a tomar, a fumar, a drogarse, a tantas cosas, a delinquir, a robar, a saltar, tantas cosas que existen en este mundo que son pecados. ¿Quieren ustedes que vayan por el buen camino? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? No robarás, no matarás. Entonces la palabra de Dios te acomoda para que te vayas por el buen camino. Amén. La palabra de Dios nos acomoda para que vayas por un camino correcto, agradable a Dios, sin dañar a la sociedad o a nuestro prójimo, a la gente que nos rodea. Eso quiere Dios a través de su palabra, que el hombre viva mejor, que la mujer viva mejor, que viva agradable, enseñarse unos a otros, que sean refugiados, que practicantes del amor de Dios. Dios quiere acomodarnos en muchos rectos y justos. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esos son los juicios de Dios, rectos y justos. Aleluya. Dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura. No como yo creo. Una vez predicado como un pueblo, yo creo a Dios, pero a mi manera. Entonces tú crees en Dios y quieres hacer lo que tú quieres. Aleluya, porque yo quería ir a su manera.
Si esto me afecta, no, pues, o esto me impide algo que estoy haciendo mal y me lo impide la palabra de Dios, la creo de otra forma, pues no es a mi manera. No es a la manera, no es a la manera de Dios. No somos nosotros que le ponemos las reglas y las condiciones, ni le negociamos a Dios las cuestiones espirituales ni de salvación. Sino es Dios que nos enseña a través de su palabra a que seamos agradables y hagamos las cosas correctas delante de Él. Aleluya, para que Él mire con gracia nuestras acciones. Porque Dios miró con gracia las acciones de Noé de aquel tiempo y fue tomado por justo. Y en aquel tiempo usted lee la Biblia y se da cuenta que ya existía la palabra y la gracia de Dios en el tiempo de Noé, en el sitio del desierto. Entonces Dios quiere eso, que el hombre, la mujer, el joven, las señoritas sean guardados, sean guiados por su palabra, porque la palabra de este mundo, aleluya, ya como la que Satanás le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, de que esas piedras se conviertan en pan. Entonces le apostó a Dios, quería que Jesús le obedeciera a Él, y Jesús acabó con él: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Y en ese enfrentamiento que tuvieron, esa tentación que tuvo Jesús, que era un proceso que iba a llevar Él, venció a Satanás. La venció con la palabra. Aleluya. Tú vas a ser vencedor con la palabra de Dios, no con la palabra del hombre. El hombre te puede decir muchas cosas: no le das caso al predicador, no le das caso al pastor, no le das caso al líder, no le das caso al ministro. Nomás que no te miren. No es así, porque Dios lo ve todo. Dios es omnipresente. Entonces, ¿cómo está ahí el asunto? Dios te va a ver si hay algo que no le agrada a Él, algo que está fuera, si no obedece a su palabra, si algo fuera de su palabra, Dios te va a ver. Aleluya. Y no hay nada oculto, dice la palabra de Dios, que no vaya a ser descubierto, según el libro de Daniel. No hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. En aquel día todo va a ser descubierto. Por más que pase, por más que puedas engañar a los personajes de este mundo, a Dios nadie lo puede engañar. Dios quiere que creamos en Él como dice la Escritura. Hermanos y amigos, como dice la Escritura, trae una consecuencia benéfica para nosotros, eso trae una bendición para nosotros. Lo que dice la Biblia, que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, es decir, de su corazón, de sus sentimientos, de su pensamiento, correrán ríos de agua viva. Te vas a convertir, si crees en Jesús, como dice la Escritura, en una persona llena de amor, llena de amabilidad, de atención, llena del amor de Dios a tus semejantes, llena de deseo de servir a Dios, llena del Espíritu Santo, porque crees como dice la Escritura. Aleluya. Y la Escritura no cambia, no pasa de moda, sigue siendo la misma, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Ese mismo Jesús que resucitó al tercer día, ese mismo Jesús es el que nos ha dado salvación para salvarnos a todos nosotros. Ese mismo Jesús, aleluya, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Según Hebreos 13:8. Así que es importante darnos cuenta de eso. El creer como dice la Escritura. Aleluya. No como nosotros creamos. Pero quiero decirles, hermanos, que cuando te encuentres desalentado, tú te podrás encontrar muchos amigos y hermanos, muchos amigos, compadres. Aunque ya nosotros, pues ya cuando venimos aquí, no practicamos esto, los bautismos a los niños, porque ya creemos de una forma diferente, como marca la palabra de Dios.
Pero si tú estás en el mundo con padres, lo que sea, y alguien son muy amigos tuyos, o tú crees que si tienes con padres, amigos, primos, ¿no? Muy amigos, te encuentras alejado, te podrán decir muchas cosas y muchos consejos. Pero déjame decirte que si tú buscas en la palabra de Dios, te lo voy a garantizar, si tú buscas la palabra de Dios, puede haber, pronto vas a encontrar el versículo, la palabra es perfecta para esa situación. Si la buscas en la palabra de Dios, y esa palabra te va a tener consumido, te va a dar fuerza a la palabra de Dios. Yo lo he vivido. La palabra de Dios tiene una esencia especial, un alimento que es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Y ahí está Dios. Cuando buscamos la palabra de Dios, encontramos la respuesta. Más que cualquier amigo, más que cualquier psicólogo, y cualquier terapéutico mental, lo que quieras, todos los títulos que quieras ponerle, no hay algo que supera el concepto que está escrito en la Biblia. Vas a encontrar el consejo, la palabra perfecta que te va a alentar y te va a dar fuerzas, porque es como dice la Escritura. Aleluya. Quiero leerles por último una parte aquí de la Escritura que nos habla algo acerca de los consejos. En el Salmo 19, Salmo 19, versículo 8. Dice aquí: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que da los ojos. La palabra de Dios. Ya si estás equivocado, no te abren los ojos. Tiene razón lo que dice la Biblia. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y lo dice el versículo 10: deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado. Es decir, vamos a ponerlo así, más que el oro puro de 24 quilates. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Cuánto has comido bien del panal? Allá en la sierra. Yo creo que estaba un día para allá, para el rincón, allá en Chapocán, ahí, y ya panal, me ponía algo, que ya tomar el panal, se me picaban las abejas. Pero siempre a veces ya pasaban los que estaban expertos en esto y me daban miedo que el panal la cortan y chorrea la miel pura, que no tiene superman, que es silvestre, ya que bueno también, y no es dañina, al contrario, saludable. Pues la palabra de Dios es más dulce, sabe recibirla, es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Buenos hermanos, el consejo para concluir esta tarde es que nos apoyemos en la palabra de Dios. Aleluya. Las palabras son espíritu y son vida. No nos apoyemos en la palabra de Dios. Las palabras de los hombres se las lleva el viento. Y todas ellas, la mayoría de ellas son malos consejos. Y la palabra de Dios no tiene falla. La palabra de Dios es el consejo de Dios mismo para nosotros, es la alianza para nosotros. Aleluya. Hermanos, voy a pedir que se pongan de pie y voy a estudiar a la pastor. Y eso que Dios los bendiga.